7 de la mañana, 45 minutos. Más allá de los matices, por fin Ecuador está discutiendo este problema. La Asociación Ecuatoriana de Plásticos se suma al debate sobre el uso de este material. Los industriales hacen sus observaciones a la discusión de una ordenanza en Guayaquil. La industria nacional de plásticos, representada por unas 600 empresas, 120 de esas asociadas, se encuentra a la expectativa de las nuevas ordenanzas sobre el uso de ese material, luego de que el Consejo Municipal de Guayaquil debatiera en primera instancia el tema el pasado jueves 30 de agosto. La iniciativa propone sustituir los materiales fabricados con plásticos o espumaflex de un solo uso por material 100% biodegradable, para lo cual se fijan plazos. Además, se busca fomentar el reciclaje e incentivos tributarios. Sin embargo, hay preocupación. Según datos de la asociación, el sector genera unos 19.000 empleos directos y 120.000 indirectos. Se teme que los encadenamientos productivos se vean afectados. La propuesta de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos es fortalecer la conciencia sobre el reciclaje, aumentar la recolección separada y que no se estigmatice a este material. Además, se observa que el uso de biodegradables puede resultar más costoso. Hasta el momento, la propuesta del municipio de Guayaquil es la más importante a nivel de gobiernos autónomos descentralizados y se suma a otras iniciativas legislativas como las de Jorge Yunda y Soledad Buendía. Néstor Aguilera, Telediario. La educación no se puede... 7:47 minutos. Alfredo Hoyos, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Gracias por aceptar esta invitación. Queremos escuchar el criterio suyo y de sus representados sobre el contenido del debate que tiene que ver con esta declaratoria, con esta ordenanza del municipio de Guayaquil. Buenos días. Muy buenos días, señor Califé. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de dirigirnos a la comunidad. Muy buenos días a todos los televidentes que nos están escuchando en este momento. Estamos prestos para solucionar o para contestar cualquier objeción. Pero sí debo indicarle que el sector plástico vende en el país aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales, contribuye con 1.6% del Producto Interno Bruto. Efectivamente, como lo decía el reporte anterior, contribuimos en dar trabajo a 19.000 familias y 120.000 familias. También contribuimos en empleos indirectos. En el sector que nos ocupa, que se trata de la ordenanza de Guayaquil, este sector de descartables mueve aproximadamente 300 millones de dólares. Aproximadamente esto afecta a 3.000 familias con empleos directos y aproximadamente 18 a 19.000 familias con empleo directo por el efecto del encadenamiento productivo. Porque este sector del plástico, a diferencia de otros sectores de la industria, el factor multiplicador de encadenamiento productivo es de 2.12 versus el resto de las industrias, que es 1.6. Esto es, por cada dólar de tarrinas plásticas que usted adquiere, significa que contribuye al encadenamiento productivo y produce 2.12 dólares. Es por eso que decimos que si en este sector se ve afectado, los 300 millones de dólares que vende mueven en la economía más de 600 millones de dólares. De eso es el contexto de esta ordenanza, señor Califé. Señor Hoyos, no tenemos duda de que se trata de un sector muy dinámico, que está trabajando mucho, que tiene unos altos niveles de rendimiento, de impacto, que es generador de empleo, no hay duda. Pero una parte de los indicios de este dinamismo y de esta actividad se traduce en basura y se traduce en unos desechos que están ahogando al país, que están contaminando sus fuentes de agua. En fin, estamos frente a un problema de una magnitud, no solo tiene que ver con el Ecuador, usted lo sabe, es un problema del mundo entero. Así que hablemos de ello. Ustedes han mencionado en su comunicación que existe una tendencia a estigmatizar los plásticos. No es para menos, la estigmatización es resultado de la constatación de los altísimos niveles de contaminación que está provocando la fabricación y mal uso y, por supuesto, incapacidad para desechar o procesar adecuadamente los desechos de plástico. Y ustedes dicen, hemos venido trabajando sobre el concepto 3R, reutiliza, recicla
y reduce. Dígame, ¿cómo esto, en lo que ustedes han venido trabajando, va a reducir el problema que nos preocupa, que es la contaminación? Sí, un poco para ponerlo en contexto, señor Califé. Nosotros empujamos y propendemos a que el Ecuador ingrese a un concepto de economía circular en materia de gestión de residuos. La economía circular es una corriente que nació allá en Inglaterra por hace 15 años, en la cual ha adoptado la Comunidad Europea. ¿Y qué es lo que menciona? Que analizamos el ciclo de vida de todo el producto y una vez que el usuario utilizó el contenido, la disposición del contenedor lo dispone correctamente, segmentadamente para que entre en un proceso de reciclado y de esta forma pueda incorporarse esta misma materia prima en una misma aplicación o en otra aplicación. Aquí lo importante para que se cierre el círculo de la economía circular es que ingrese menos materia prima virgen al sistema, de tal suerte que de esa forma vamos mitigando y aprovechando todos los recursos, porque en nuestros residuos también tenemos dinero. Ahora bien, el Ecuador... Explíqueme entonces cómo se cierra este círculo, porque lo que estamos observando son plásticos flotando en el agua. No estamos observando una cadena de responsabilidad, peor todavía un plan de negocio alrededor de estos desechos. Lo que vemos es basura acumulada, flotando en el agua, acumulada en la tierra, mezclada con la comida de los animales. En fin, eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo lograr lo que usted está diciendo? Llevar los desechos y convertirlos nuevamente en materia prima. Señor Califé, le cuento que yo creo que en esta gestión tendríamos que comprometernos todos, educadores, sociedad, toda, porque nosotros no hacemos plástico para tirarlo al mar o tirarlos al río o tirarlos a las tierras. Nosotros hacemos plástico para cumplir una aplicación. Quien gestiona mal es el usuario final y a ese usuario final tenemos que educarlo. En sociedades desarrolladas han comenzado desde los 70 educando. Tienen como materia en la escuela y en los colegios una clase de reciclado y de gestión ambiental y de buenos comportamientos en la gestión de residuos. De tal suerte que estas sociedades, hoy por hoy, usted no va a ver en las calles basura, porque el gestor de esto somos los usuarios, no somos los industriales. Pero contestando su pregunta, déjeme decirle que nosotros importamos aproximadamente 380.000 toneladas métricas el año pasado. Pero nosotros el año pasado producimos plástico como alrededor de 500.000 toneladas. Dentro de nuestros procesos productivos ya hay incorporación de reciclado. Nosotros mitigamos en alguna medida. ¿Qué es poco? Sí, yo creo que es poco. Podríamos hacer muchísimo más, señor Califé. Pero para eso necesitamos una sociedad que esté empoderada en solucionar sus problemas. Los GAT, incentivando, promoviendo la segmentación en origen de nuestra basura, recogiendo segmentadamente para poder gestionar mejor estos residuos y todos los sectores de la cadena productiva, poder reciclar nuestras materias primas. Señor Hoyos, señor Hoyos, sí. Quiero agradecerle su comparecencia y quiero comprometerle para una nueva entrega. Ojalá presencialmente en la ciudad de Quito, incluso para cruzar opinión con otros expertos, porque usted ha dicho cosas que deben ser definitivamente consideradas, pero también hay que llegar a una determinación de corresponsabilidad. Como usted bien dice, en esto este es un problema que trasciende a la propia industria y que ya tiene que ver con la actitud y el comportamiento de la sociedad en su conjunto. Por el momento quiero agradecer su comparecencia aquí y comprometerle para una nueva comparecencia en nuestro espacio informativo. Y lo hago porque tenemos una comunicación con Japón y hemos establecido comunicación con el señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quien se encuentra, como decimos, en Japón acompañando al presidente de la República, y queremos a él, agradeciendo la deferencia de aceptar este contacto, queremos preguntarle cuáles son los resultados de esta jornada. Hay 14 horas más en Japón. ¿Cuáles son los resultados de la jornada? ¿Cuáles han sido los convenios, los acuerdos suscritos por el presidente de la República en Japón y de qué manera
materializan las ideas previas al viaje. Se dice Ecuador y Japón son economías complementarias y Ecuador va a buscar inversiones en ese país. De manera que queremos saber cuáles son los primeros resultados de esta visita. Buenos días. Buenas noches en Japón. ¿Aló? Ministro, está al aire y le hemos planteado la pregunta: ¿cuál es el resultado de esta jornada de trabajo? ¿En qué consisten los acuerdos suscritos con el gobierno de Japón? ¿Y de qué manera Parece que hemos perdido la comunicación. En efecto, hemos perdido la comunicación. Es una lástima. Por favor, nuestro coordinador, díganos. Bien, hay problemas con las comunicaciones, por lo visto no logramos establecer la comunicación con el ministro Martínez, apenas dijo aló. Ministro, no tenemos comunicación con Japón. Bueno, es una lástima. Hemos anunciado ustedes, pero tendremos información sobre los resultados, sobre todo lo que ha dicho el gobierno. El gobierno ha hablado de una complementariedad y el gobierno ha dicho que este es el momento de esperar y concretar intenciones de inversión de parte del Japón en Ecuador. Es muy importante saber si este es el resultado de la visita presidencial y sobre ello estaremos informándoles en nuestras próximas emisiones de la jornada. Nos dicen que nuevamente tenemos la comunicación con Japón. Sí, buenos días en Ecuador, buenas noches en Japón. Ministro. Eduardo, buenos días. Parece que hay un problema de comunicación. En efecto, esperamos que no sea como resultado del ciclón o el tifón que está sufriendo Japón en este momento. Ministro, ¿cuál ha sido el resultado de la jornada de trabajo? Buenos días, Eduardo. Buenos días, ministro. Buenas noches. ¿En qué medida se ha concretado la intención de la delegación que acompaña al presidente respecto de la concreción de acuerdos en materia económica con Japón? Queda planteada la pregunta. Muy bien, vamos a recomendar a ustedes la lectura de diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta jornada nos dice: hay un compromiso regional como resultado de la declaración de Quito. Los delegados de 11 países latinoamericanos firmaron esta declaración que contiene acciones para enfrentar el éxodo venezolano. Los migrantes que huyen de la crisis económica en ese país. Está previsto que los diplomáticos vuelvan a encontrarse en la capital de Ecuador en noviembre. Caracas no envió a ningún representante a la cita internacional. Adicionalmente, la Asamblea indagará supuestos diezmos. Se pide que la Contraloría audite los pagos que se han realizado a los asesores de los legisladores. Todo en materia de transparencia es sano y recomendable. El diésel industrial está en revisión. El sector pesquero propone impulsar la electrificación como una medida alternativa para mitigar el impacto del incremento del precio en el diésel industrial. Queremos que nos dispensen por esta frustrada comunicación con el ministro de Finanzas en Japón y les ofrecemos información al respecto en nuestras próximas entregas. Gracias, como siempre, por su sintonía. Mañana 6:55 de nuevo aquí en Primera Impresión. Muy buenos días.